Es un placer, un honor estar aquí con ustedes y pues cómo hemos venido, cómo hemos venido aquí platicando acerca de los mandamientos. Me recuerda a veces cuando vemos los anuncios de máxima 80, máxima 100, 110 en las autopistas, ¿no? Y vemos como que el mandamiento es que algo que nos mandan y no lo vemos como algo que nos guarda la vida. Entonces, pues pudiéramos hablar en estos 10 mandamientos que venimos platicando en estos momentos, en las diferentes etapas de nuestro culto. Y qué tan crucial es para el creyente el primer mandamiento. ¿Cómo afecta mi vida el amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo afecta mi vida el comprender que Dios ha decretado todo lo que va a suceder, incluyendo lo que va a suceder en mi vida y en la tuya? Y que Dios ha provisto, no solo decretado, sino que ha provisto todo lo que se necesita para que estos decretos se cumplan. Estas preguntas las vamos a dejar en la mesa, porque el capítulo 13 de Romanos no se puede comprender sin meditar en estas preguntas acerca del primer mandamiento. Hagamos un bosquejo de lo que meditaremos en este tiempo. La idea no es dar una clase, la idea es compartirles lo que Dios le ha mostrado al predicador a través de la meditación, del, del ir más allá del texto para encontrar los fundamentos de esto. No es nada más explicarles, palabra significa esto o esto lo otro, sino ver el fondo, ver qué es lo que es el fundamento de las cosas. Y primero vamos a ver qué se dice de Romanos 13, 1 al 7, que es la fracción que vamos a ver hoy. ¿Qué sucedía cuando se escribió esta carta en referencia a este tema del 1 al 7? Vamos a revisar en sí Romanos 13, que no es muy largo. Y por último, ¿por qué debemos obedecer Romanos 13 del 1 al 7? Pues, ¿qué dicen algunos de Romanos 13 del 1 al 7? Si lo vemos, nos hablan de la obediencia a los gobiernos, de la obediencia a las autoridades. Y estos versículos, a primera vista, cuando venimos de Romanos 12, como que no checan mucho, como que parece un paréntesis. Inclusive, la siguiente parte de Romanos 13, que es del 8 al 14, pues pudiéramos quitar esa parte de 1 al 7 y juntar el 12 con lo que queda del 13 y pues bien, pero aquí parece que hay un paréntesis y eso es lo que me llamó la atención. Es como si dijera a Pablo, y por cierto, y toca este tema en aislado, como lo dijera como si se le fuera a olvidar después. Y lo digo esto porque en Romanos 12 vimos un llamado a la iglesia a vivir en sacrificio, en amor, en unidad y fraternidad. Y en Romanos 13 del 8 al 14
nos sigue guiando en cómo tratar con el prójimo y cómo debe ser esa conducta nuestra santa. Hay quienes se atreven a decir que estos versículos fueron incrustados para meter obediencia del cristiano ante los gobiernos. Pero no es así, hermanos. Esta es una carta de Pablo muy extensa, hecha solo por el Espíritu Santo, porque toca tantos temas, es tan amplia, está tan bien organizada, que solo el Espíritu Santo pudo haberlo hecho. Esta carta fue escrita en un momento especial. ¿Qué sucedía cuando se escribió esta carta? Estamos hablando del año entre el 55 y el 59 después de Cristo. Recordemos que en el año 70 fue el sitio de Jerusalén. Quiere decir que del 70 hacia atrás venían generándose revueltas judías. En estas revueltas, pues es una rebelión contra el gobierno, en lo que incluye también, pues el pagar los impuestos. Todo esto porque es el momento en que el Imperio Romano está en su máximo esplendor. En ese momento, el Imperio Romano podía avasallar cualquier cultura que haya conquistado. En ese momento, el pueblo judío sentía una alta presión hacia el helenismo que estaba promoviendo el gobierno romano, hacia nuestra forma de pensar actual aristotélica, que todo debe de cuadrar, todo debe ser A más B igual a C. Necesitamos pruebas de todo, tenemos un pensamiento científico actualmente. Antes no era necesariamente así. Por eso existía la enseñanza en parábolas y en contrarios, en opuestos, una lógica paradójica. Pero ahora nuestra lógica es aristotélica, es helenista, es lo que impulsaba el gobierno romano en aquel tiempo. Y podemos traer esta situación a nuestros tiempos, cuando estamos viendo cómo empiezan a surgir ideologías que no necesariamente son cristianas sobre la tolerancia, sobre la cultura del género y muchas otras cosas que digamos, dice uno, bueno, ¿y esto de dónde salió? Esa presión que sentimos, ese centralismo en las personas que va acabando, por ejemplo, tú eres muy importante, pero al darle la ley tanta importancia al individuo, está acabando, por ejemplo, con la familia, está acabando con lo que es la organización social que venía existiendo. Y esto, además de todo el deterioro que tenemos en estos tiempos, como lo vemos en la violencia que no nada más está en nuestro país, nos engañaríamos diciendo que esto es un mal que viene por los otros gobiernos. No, esto es algo mundial, esta es una tendencia hacia la maldad que se ve en países que eran de lo más tranquilos, inclusive Nueva Zelanda, y empiezan a haber robos y este tipo de cosas que antes allí no había. Empezamos a ver noticias de Centroamérica, donde empieza a surgir la maldad de manera inexplicable. Bueno, todo esto es como veríamos y decimos, ¿y por qué tengo que obedecer si no está haciendo el gobierno su parte? Bueno, podemos verlo a simple vista así. Y en aquel tiempo, el judío que estaba recibiendo la instrucción de Romanos 13, 1 al 7,
estaba en la misma posición, tenía un alto antagonismo en aquel tiempo con el gobierno romano, con ese avasallamiento, ese sometimiento. Y había leyes en las que te empujaban a pagar tributo, pero además había algo que pudiéramos hacer un paralelo. Había una situación en la que pasaban y tenías que adorar al César en ese momento, si no, te mataban. Ahora nos están obligando a aceptar ciertas condiciones de ideología, si no nos empiezan a presionar. ¿Ven? Sigue siendo el mundo contra lo que Dios pide. Entonces, el poder escuchar lo que dice Pablo, de someternos a las autoridades, pues no es algo ni en aquel tiempo ni en este fácil. Y podemos pensar también que no es algo incrustado. Y es por eso que durante el culto leímos la cita de Pedro, que es muy parecida a esto que comenta Pablo, de obedecer a las autoridades y honrar al rey. Esto está de meditarse, porque es el momento en que estamos haciendo práctica toda la enseñanza de las misericordias de Dios y nos piden una obediencia a un gobierno que está contra Dios. Leamos el capítulo 13 completo. Vamos a leerlo en coro. Lo tienen en sus Biblias. En cuanto lo tengan, les pido que se pongan de pie. Vamos a leer Romanos 13. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son Dios son dadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo que es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, porque eso es los tributos, porque somos ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Amén. Nadie nada. No hacemos nosotros, porque no el prójimo cumplió la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y hay algún otro mandamiento en estas presencias al prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto conociendo el tiempo que es y ahora del sueño, porque ahora nos está más cerca. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas
y visitemos las normas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias, envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, no hagáis caso de la carne. Amén. ¿Ya vieron cómo del 1 al 7 habla de un tema y luego sigue hablando de amar al prójimo? Y veníamos viendo en Romanos 12, pues aquí el prójimo dentro de la iglesia. Y está este paréntesis de que obedezcas a las autoridades. Toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas. Otra versión dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Es importante cuando leemos la Biblia leer el capítulo completo, empezar a pensar en lo que estamos leyendo teniendo el contexto de antes y de después. Por eso leímos todo el capítulo, porque dentro de esto nos habla de los mandamientos. Y por eso dice aquí, porque no hay autoridad sino de Dios. Y luego dice, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. O sea, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Obediencia a nuestras autoridades porque Dios las puso. Y luego nos dice, porque los magistrados no son para temor al que hace el bien. O sea, que obedezcas las leyes para que pues no seas perseguido por cometer un delito. Está de la mano con no codiciarás, no robarás, ¿no? E inclusive no mentirás también, no darás falso testimonio. Como ven, están aquí envueltos los mandamientos de una forma en que se hace práctico a cómo trabajas con las autoridades que tienes en tu región o en tu país. Aquí están los mandamientos intrínsecos metidos, pero se entiende más cuando lo leímos todo porque más abajo habla de los mandamientos. De entrada como que no lo comprendes y por eso se ve como dividido, pero no, está hablando de que Dios puso las cosas como están. Ese es el orden que Dios tiene para nuestra realidad. Y puso una autoridad. Y a veces, como sucede en nuestros tiempos, en aquel tiempo también, quizá no estamos tan a gusto con lo que sucede en nuestros gobiernos. Pero Dios lo puso ahí. Y fuera de que estés de acuerdo o no, debes cumplir tus responsabilidades a nivel legal, entre ellas, pues los tributos. Me recuerdo cuando estábamos hace unos domingos y hermano, ¿se puede saltar eso de pagar impuestos? Pues no, porque viene aquí en la Biblia, ¿no? Y los versículos siguientes, pues nos marcan la parte de, pues, si es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En nuestra versión dice el cuchillo. Y estábamos analizando con el hermano Jorge
que en sí es como una espada corta, como la que usaban los romanos, porque ellos no usaban espadas largas porque caminaban cantidades de kilómetros. Entonces todo su equipo era ligero. Por eso en algunas se refiere a un cuchillo como si fuera un machete o una espada del tipo romana. Uh-huh. Por esto es necesario que estéis sujetos no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Si Dios nos pide que hagamos el bien, ¿por qué vamos a quebrar la ley? ¿No estaríamos contra nuestra misma conciencia? Es interesante porque nos pone en una tensión entre hacer las cosas que Dios nos pide y luego seguir las leyes que están decretadas, en cumplirlas. Y es complejo. La parte de pagar impuestos implica en esa rebelión que pudiéramos tener, porque pudiéramos decir, es que ¿para qué lo hago si el gobierno no está haciendo lo suficiente? Parece que el dinero se va a otro lado. Pero así como tus ofrendas, Dios pide que pagues tus impuestos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. En la ofrenda, pues como no hay delito que seguir, aparentemente, pues das lo que gustas, ¿no? Del otro lado, no sé si sabías que por no pagar impuestos puedes ir a la cárcel y muchas veces no importa quién seas. Inclusive he visto gente que es muy conocida que ha ido a la cárcel por problemas de impuestos. Todo esto nos lleva a por qué Dios nos está pidiendo que obedezcamos las leyes. ¿Cuál es la visión de Dios para todo esto? ¿Qué estaba pasando con los judíos? Pues estaban en una revuelta. Los cristianos no participaron en las revueltas judías. Inclusive podemos ver que del inicio de todo lo que es el Evangelio a cuando terminó, pues Pedro acabó en Roma igual que Pablo. El sitio de Jerusalén fue en 70, quiere decir que estas rebeliones obligaron al imperio romano a someter al pueblo judío, cosa que no sucedió con el cristiano. Si tú quieres predicar el Evangelio en un país donde pueda haber una paz como para hacerlo, si tú quieres que no te estén persiguiendo porque tu fe está en contra de lo que está haciendo el gobierno y que puedas compartir ese evangelio, necesitamos cumplir la ley. Para no tener aquí a un policía que esté llamándonos porque estamos infringiendo la ley por alguna razón. ¿Se entiende? ¿Se entiende el propósito de Dios? El manejar un entorno que permita la expansión del Evangelio, porque en lugares hostiles no es tan fácil compartir el Evangelio, la gente está pensando más en sobrevivir que en tener estos momentos para compartir el Evangelio. Y, y si Dios puso un orden en el universo y puso un orden en tu país, pues hay que acatarlo. Así como la gravedad no la puedes vencer, de todas maneras si saltas vas a caer. Así el infringir una ley te puede llevar a una consecuencia. Estés de acuerdo con ella o no, porque es una ley. Y va más allá, además de la conciencia, que es como una deuda que pide que además no le debas nada a nadie. ¿Qué quiere decir?
que si tú te comprometes con algo, lo cumplas, y que va muy de la mano con todo lo que hemos oído del Evangelio, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú por alguna razón necesitaste de algo y lo pediste prestado, hay que devolverlo. Si no lo hiciste, hay que redimir eso. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque hay un orden y Dios pide que acatemos ese orden. Aún la parte que quizá doliera más, ¿no? Dices, todavía de que yo pagué impuestos cada mes y todo esto, llega la declaración anual y todavía aquí, como a mí me pasó, tengo que pagar más impuestos. Y lo hace uno porque así lo pide el Señor, por amor a Dios, para no tener un problema que no necesito. Voy a pagar mis impuestos, voy a obedecer para no tener problemas que no necesito y dedicarme al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo principal. ¿Para qué me genero problemas donde no los hay, donde los puedo solventar? Y eso es en todo. Todo lo que muchos de los problemas que tenemos, lo único que logran es que no podamos centrarnos en Cristo. Por eso la petición es: obedece a tus autoridades. Porque es interesante, dice, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás. Todo esto que viene después tiene un foco. Por eso las preguntas del principio. ¿Por qué debemos obedecer Romanos 13 del 1 al 7? ¿Cuáles son los dos principales mandamientos? Dice en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que viene después de Romanos 13:7, o sea, del 8 al 14, es como si fuera el segundo mandamiento principal, de amar a tu prójimo. Pero en el primero es el obedecer a Dios porque Él lo pide así, porque hay un orden. Ustedes pueden ver las civilizaciones europeas y si han tratado, por ejemplo, con algún inglés, es impresionante, con algún canadiense, son extremadamente productivos, pero son extremadamente ordenados. Y aquí lo que nos pide Dios es que seamos ordenados. O sea, estas culturas influenciadas por el cristianismo y por la situación geográfica en la que viven, de que si no se organizan no sobreviven el invierno, es un orden que nosotros no conocemos porque no tenemos climas tan drásticos. Pero Dios nos pide un orden para que organicemos nuestra vida de tal manera que seamos eficientes con Él. Y esto es bendición, aunque a veces no lo entendamos. Dios quiere orden.
Miren, estaba pensando en las dos últimas predicaciones que hacían referencia a Primera de Corintios 15, donde nuestros hermanos Rubén y Jorge nos compartieron sobre la resurrección. Ese alto costo para Dios, pero gratis para todo aquel que cree. Y el martes nuestro hermano Israel nos dio un estudio sobre los primeros versículos del Salmo 37 y nos leía: encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Lo vas a encomendar en cuanto a lo que tú quieres o a lo que él ha ordenado para que esto funcione, para que esto sea como Dios lo ha determinado. Como comentaba Ravenhill, ¿no? La vida solo se puede vivir de una manera, la de Dios. Nosotros podemos confiar en encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Vamos más profundo, porque por eso no es una clase, esto es una meditación de lo que estamos conociendo en la palabra. Primera de Corintios 6:14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense, primero nos enseñó que el único que pudo resucitar sin que fuera alguien a resucitarlo fue Jesús. Y luego nos da la promesa que nos resucitará en Él. Y entonces podemos encomendar a Jehová nuestro camino y esperar en Él. Después de esta demostración de amor de parte de Dios al pagar por nosotros y de poder por esto poner toda nuestra confianza en Él, no podemos descansar plenamente en el primer mandamiento: amarás al Señor con todo, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. ¿No es este mandamiento el mejor consejo que puedes recibir? Y si lo amas, ¿lo obedecerías al grado de que te diga que respetes la autoridad? ¿Que pagues tus impuestos? Ese es un ejemplo, ¿eh? Es hacia afuera, hacia los terceros, porque primero estuvimos viendo cómo vivir en comunión aquí en la iglesia, pero ahora es hacia afuera, primeramente con las autoridades y después, como vamos a ver, con las demás personas, por el prójimo. Pero hacen un hincapié en las autoridades porque Dios es un Dios de orden y necesitamos ordenar nuestras vidas, disciplinarnos. Las leyes son para mantener un orden. La policía está para que ese orden se cumpla, aunque usted no lo crea, pero así es. La policía está para que el orden se cumpla. Si no hacemos las cosas amando a Dios, ¿qué nos motiva? Si todo lo demás desaparecerá, sería una persecución inútil hacia las cosas del mundo. Al morir no nos llevaremos ni una mano, ni un cabello. ¿Qué nos cuesta obedecer a las autoridades que nos dan para poder tener el tiempo y organizarnos para compartir el Evangelio al mundo? Que esa es nuestra misión, consagrar nuestra vida y estar en orden con los demás, ni siquiera debiéndoles algo. Los capítulos anteriores de Romanos nos dan las bases que evidencian cómo Dios nos ha amado y nos llaman a amarlo, y por tanto cuando tomas a alguien fácilmente lo obedeces, no te cuesta trabajo, aún en estas cosas que nos piden, ¿no? Recordemos que Romanos es una carta.
Y esta parte de Romanos 13 del 1 al 7, descansa en las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son una razón clara y firme para amarlo sobre todas las cosas, para obedecerlo. Miren, fortalezcamos nuestra fe y aumentemos un poco más nuestro amor a Dios para que podamos escuchar que paguemos nuestros impuestos. Porque de veras que es duro, luego dices, ¿dónde está todo ese dinero? Si yo de veras hago un resumen anual y veo que la tercera parte de ese dinero se fue en impuestos, y veo hacia afuera, y luego veo otros países, y veo cómo están, me hago preguntas, pero mi responsabilidad es pagar los impuestos. ¿Ven? Les recomiendo que quien donde apuntar, tomen nota de los versículos. Pueden, pues nada más anotar la cita porque vamos a irlos viendo un poco rápido. Todos son de la carta de Romanos, porque es importante que conozcamos Romanos. Podemos ver otros, pero en Romanos tenemos mucho tesoro. Por ejemplo, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por tanto, si yo quiero que el Evangelio salga adelante, debo estar en un país donde haya un orden que me permita compartir el Evangelio. Luego, Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, yo necesito tener esa fe en Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo puedes cumplir la ley? ¿Cómo puedes trabajar aunque no la logres, pero seguir ese camino? Pues por esa fe que Dios nos da. ¿Fe en qué? Bueno, primero entendiendo, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea que si yo trato de vivir pensando que por no mentir me voy a salvar, estoy equivocado. Yo trato de no mentir para agradar a Dios, para que Él se agrade de mí, pero no me va a salvar. Por eso las obras de la ley no me salvan. ¿Ven? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no puedes cumplir la ley, estás destituido. Por eso, porque en Romanos 3:30, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la incircuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Viene otra vez por la ley. Si tú haces la ley para salvarte, no la vas a lograr, ya estás condenado. Tienes que tener fe en lo que Dios hizo para salvarte. ¿Ves? Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la clave. Él pagó por mí. Cristo murió por mí. Él pagó la condenación que yo merecía por fallar. Ahora puedo seguir esa ley para guardar mi vida, como esos letreros para no ir más allá de la velocidad, para guardar mi vida. Luego, Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú tienes fe en esto último, es lo máximo. Es la corona de tu salvación. Cristo murió por mí y Dios le resucitó de los muertos para corroborar que ese pago fue aceptado. Él pagó por mí, porque la ley no me iba a acercar a Dios. La palabra religión es religarte, pero religarte por obras no lo vas a lograr, te condenas más. Él pagó por mí. Yo no puedo cumplir. Cristo murió por mí. Por eso, el creer que Dios le resucitó de los muertos es tan importante. Los otros profetas fueron y resucitaron al niño, por ejemplo. Y te das cuenta de que ¿quién fue a acercarse a Jesús para resucitarlo? Nadie. Dios mismo. ¿Ven? Esa es una gran diferencia. Una cosa es usar los dones de Dios, como en este caso a los profetas, y otra cosa que Dios mismo te levante. El creer que Dios le levantó de los muertos sin que le dijera, sal fuera, es muy importante, es trascendental. Recordemos que estamos viendo cómo Dios nos amó primero. Con todo esto que estamos viendo, con estas misericordias, puedo decir, Dios me amó primero, por eso yo le amo, porque Él me mostró su amor. Todo lo que leí es una demostración de lo que el Señor hizo antes de que tú nacieras para que pudieras tener vida eterna a su lado y no caer al infierno por el solo peso de tus pecados. Porque si Dios te suelta ahorita, caerías como piedra en el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda. Y si Dios ha sido capaz de hacer todo lo que hemos leído para salvarte y tenerte junto a Él, ¿podremos amarlo con todo lo que somos al grado de someternos al gobierno que Él ha puesto en donde vivimos? Podemos gozarnos y concentrarnos y dedicarnos a tener paz con los demás para dedicarnos al Señor. Hay temas que el gobierno propone, en los que como cristianos no estamos de acuerdo. Inclusive dentro de los planes de la propuesta educacional para nuestros hijos. Pero pongan atención cuando hagan las cosas. La misma ley nos permite educar a nuestros hijos de forma diferente a su propuesta. No estamos desobedeciendo la ley. Y aún esos temas de uniones que hay y cosas de género, tampoco estamos obligados a seguirlas, porque no hay una ley aún que nos obligue. Por eso tenemos que leer hasta las letras chiquitas, tener orden para analizar nuestras cosas, analizar nuestra vida, organizarnos, cumplir con los demás por testimonio. Lo que Dios pide es que no caigamos en delitos para que la justicia no nos persiga y que no temamos a la espada por haber quebrantado la ley y tener una deuda de conciencia. Paga tus impuestos. ¿Lo harías para el Señor? Al final de Romanos 12, Pablo nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando infringes, ¿estás haciendo el mal? Entonces, ¿dónde dejas? No seas vencido de lo malo. ¿Ve cómo todo se une?
Cuando leemos la Biblia tenemos que buscar todas estas relaciones para poder comprender por qué dice obedece a las autoridades, ama a tu prójimo, ten presente las misericordias de Dios para que puedas reaccionar bíblicamente. Recuerda, tampoco vivir guiados por los 9 mandamientos es posible si no tienes el primero. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo vas a hacer algo que Él te está pidiendo si no lo amas? Si no lo haces con ese propósito. Lo puedes hacer para tu propia conveniencia, porque es un buen consejo. No codicies, ten la conciencia tranquila, ¿no? Pero si lo haces por amor a Dios, sabiendo que Él tiene algo maravilloso y que un día estaremos ante su presencia y que creo que no será dentro de mucho tiempo, ya que cada vez nuestras iglesias están más vacías y cuando venga el Señor habrá fe en la tierra. Señores, organicémonos, seamos prudentes, cumplamos con la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas es el mejor consejo que has recibido en la vida. Recuerda, en verdad lo amamos porque Él nos amó primero. Y para esto tenemos como recordatorio todo lo que hemos leído de Romanos 1 al 11 en las misericordias de Dios. Por eso, si nos vamos a las preguntas del inicio, ¿qué tan crucial es para el creyente el primer mandamiento? Es la base de todo. Es el fundamento. ¿Cómo afecta mi vida el amar a Dios sobre todas las cosas? Él tiene el conocimiento. Él puso todo. Él lo dispuso todo y ha provisto para todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Cumplir. Acuérdense, Él dispuso todo lo que vas a hacer en tu vida, pero también tú eres culpable de no consagrarte. ¿Cómo afecta mi vida comprender que Dios ha decretado todo lo que va a suceder, incluyendo lo que va a suceder en mi vida? Y que Dios ha provisto todo lo que se necesita para que estos decretos se cumplan. ¿Vivimos pensando en esto? ¿Vivimos pensando en que Dios planeó cada cosa que nos pasó, cada cosa que nos pasa? ¿Vivimos pensando en que tenemos que ejercitar esta fe y ver claramente esta salvación para ser felices? ¿O vivimos buscando las cosas del mundo? Sin pensar que sin que tú te des cuenta un día vas a ver cuando te dedicas a seguir a Cristo que vives mejor. Y no por el Evangelio de la prosperidad, sino porque Dios está al pendiente de ti. ¿Ven? Y ya se me acabó el tiempo. Sí, pero meditemos en esto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, entendiendo que Él pagó por ti, que Él ha puesto todo, que Él te creó para que lo conocieras. Por eso existes. El centro de todo es Dios. Obedezcámoslo, aún en esto que nos pide, de obedecer a nuestras autoridades y pagar tributo. Hagámoslo para Dios. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, y te rogamos nos abras los ojos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Padre,
a ser esos santos aún en este mundo, Señor, donde nos tomaste, nos santificaste y nos regresaste. No te pido, como dijo Jesús, que nos quites del mundo, sino que nos guardes de él. Ayúdanos a que esta iglesia pueda vencer las puertas del Hades para buscar a tus hijos, Señor, para tu única gloria. Por amor de tu nombre te lo suplicamos y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.